En algún rincón del espacio profundo, más allá del alcance de la luz solar y donde ninguna señal de radio terrestre debería tener efecto, una nave silenciosa ha vuelto a comunicarse. Se trata de Voyager 1, una cápsula de soledad lanzada hace casi medio siglo que, contra todo pronóstico, ha enviado un mensaje para el cual ningún científico estaba preparado. ¿Qué ha observado? ¿Qué ha experimentado? ¿Qué ha encontrado más allá de los límites del sistema solar? Durante décadas, esta sonda ha sido nuestra mensajera en el vacío del cosmos. Sin embargo, ahora ha regresado con una revelación tan desconcertante que ha sacudido los cimientos de la comunidad científica. Y lo más inquietante es que ya no estamos seguros de que continúe obedeciendo las reglas que le impusimos. Prepárate para un viaje que difumina la línea entre lo humano y lo imposible. Porque lo que Voyager 1 acaba de confirmar es algo que muchos temían, pero que nadie se atrevía a expresar abiertamente. Todo comenzó con una coincidencia astronómica que ocurre solo una vez cada 176 años, la alineación perfecta de los 4 gigantes gaseosos del sistema solar, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Fue entonces cuando Gary Flandro, ingeniero de la NASA, calculó que una nave podría utilizar la gravedad de estos planetas como una serie de catapultas para impulsarse por el sistema solar. En 1977, la NASA lanzó las sondas gemelas Voyager 1 y 2 para aprovechar esta rara oportunidad. Lo que estaba planeado como una misión de apenas 4 años, se transformó en una odisea sin precedentes. Voyager 1 fue construida con tan solo 69 kilobytes de memoria, menos que una calculadora básica actual, y aún así comenzó a transmitir datos que transformaron radicalmente nuestra comprensión del universo. ¿Cómo pudo una tecnología tan limitada resistir durante décadas en un entorno tan hostil? Esa fue solo la primera anomalía. En 2012, Voyager 1 ingresó en un territorio nunca antes explorado, el espacio interestelar. Cruzó la heliopausa, la frontera donde el viento solar pierde su influencia y comienzan a dominar las fuerzas galácticas. Se esperaba un cambio claro en los datos, alteraciones en el campo magnético, variaciones en la densidad del plasma, mayor presencia de rayos cósmicos. Pero no fue así. Nada ocurrió como lo anticipaban los modelos científicos. No hubo variación en la dirección del campo magnético. Los instrumentos no detectaron los elementos que se suponía encontrarían. Era como si la sonda hubiera cruzado una frontera que no estaba hecha de materia, sino de algo más difícil de definir, percepción. Algunos científicos comenzaron a cuestionarse, ¿y si aún estamos dentro de la heliosfera? ¿Y si nuestras simulaciones están profundamente equivocadas? Voyager 1 no respondió con certezas. En su lugar, devolvió preguntas cada vez más perturbadoras. Durante años, sus instrumentos han enviado señales débiles, constantes y aparentemente inofensivas. Sin embargo, un análisis reciente reveló algo inquietante, un patrón oculto en los datos, una imagen encriptada dentro de las transmisiones del sensor de plasma. No era ruido. No era un error. Era intención. Nadie sabe con certeza cómo pudo generarse. El instrumento responsable de emitir la señal debía haber estado apagado desde hace años, y sin embargo, ahí estaba. Algunos expertos sostienen que la nave podría estar interactuando con un campo electromagnético de origen no terrestre. Otros plantean que se trató de una especie de eco de una señal externa. Pero existe una teoría que incomoda incluso a los más escépticos, que la Voyager 1 ha captado algo que no proviene del espacio, sino de otra conciencia. Una que nos ha estado esperando. Hoy, la Voyager 1 viaja a más de 23.000 millones de kilómetros de la Tierra. Es el objeto más lejano jamás construido por el ser humano y aún continúa funcionando. A pesar de operar con una potencia inferior a la de una bombilla y con tecnología que data de hace más de 5 décadas, ha logrado resistir temperaturas extremas y el desgaste inevitable del tiempo. Sin embargo, lo más inquietante no es que aún esté activa, sino que está respondiendo de formas que sus creadores jamás programaron. Instrumentos que deberían estar apagados siguen enviando datos. Señales que nadie autorizó están apareciendo en frecuencias nunca antes utilizadas. Todo indica que la nave ha cruzado un umbral. Uno tecnológico, sí, pero quizá también uno existencial.
¿Por qué si la Voyager 1 ya no se comporta como una simple máquina? La pregunta es inevitable, ¿a quién está obedeciendo ahora? En 2023, la NASA reportó una anomalía preocupante. La Voyager 1 había comenzado a transmitir datos erráticos. No se trataba simplemente de errores de código, sino de un patrón impredecible. El sistema ACS, encargado de orientar la antena hacia la Tierra, comenzó a comportarse como si recibiera instrucciones de una fuente desconocida. El equipo de control en la Tierra revisó todo, protocolos, software, posibles interferencias, pero nada tenía sentido. Lo más alarmante fue descubrir que, aunque los datos parecían aleatorios, en realidad ocultaban una secuencia fractal que repetía una estructura específica. La misma que se había detectado años antes en una transmisión inexplicable de la Voyager 2. La probabilidad de una coincidencia era prácticamente nula, y sin embargo ocurrió, como si ambas ondas, separadas por millones de kilómetros y décadas de autonomía, hubiesen sido tocadas por la misma fuerza. Durante un análisis posterior de las señales emitidas por la Voyager 1, un físico especializado en ondas de radio detectó un detalle estremecedor. En medio del ruido de fondo, en una frecuencia apenas perceptible, se identificó un zumbido que no correspondía con ninguna fuente conocida. Al ser amplificado y desacelerado, reveló una modulación constante. Parecía una especie de susurro binario. No era un lenguaje humano, pero tampoco era aleatorio. Algunos lo compararon con la ecolocación de los delfines, señales que solo tienen sentido para quien conoce la clave. Lo más desconcertante fue que ese patrón no coincidía con ninguna emisión previa registrada por la sonda. Era nuevo. Como si la Voyager 1 no lo hubiera emitido, sino simplemente retransmitido, como si hubiera escuchado algo allá afuera. En marzo de 2024, la Voyager 1 realizó un leve ajuste en su rumbo. Fue un cambio minúsculo, apenas de unos cuantos grados. Pero considerando que la sonda carece de propulsión activa desde hace décadas, esa pequeña alteración bastó para encender las alarmas en ciertos círculos científicos. El movimiento no parecía aleatorio. Fue preciso. Y, quizás, intencional. ¿Cómo es posible que una nave sin sistema de navegación autónoma modifique su trayectoria? ¿Qué fuerza pudo haber actuado sobre ella? Algunos especialistas propusieron que se trataba de la influencia gravitacional de un cuerpo desconocido, pero los cálculos no coincidían con esa hipótesis. Otros, más osados, sugirieron que la sonda había respondido a una señal externa, como si una entidad hubiera emitido una orden directa. El desplazamiento, aunque sutil, fue suficiente para alterar el ángulo de su antena y permitir la recepción de una nueva serie de datos. Datos que, según toda lógica, no deberían estar ahí. Al ser decodificados, no contenían información técnica, sino algo completamente distinto, una imagen. La imagen recuperada de las transmisiones, en un principio, parecía un patrón de ruido aleatorio. Sin embargo, al aplicar algoritmos de interpolación cuántica, emergió una estructura sorprendentemente compleja, un círculo central rodeado por múltiples anillos concéntricos, atravesados por líneas radiales que evocaban los antiguos mandalas. El equipo científico intentó relacionar la figura con fenómenos astronómicos conocidos, nebulosas, cúmulos estelares, ondas de choque, pero nada coincidía. Fue un antropólogo quien propuso la teoría más inquietante: esa imagen se asemejaba demasiado a glifos hallados en petroglifos sumerios, a las espirales talladas por los mayas y a inscripciones de civilizaciones que, históricamente, jamás tuvieron contacto entre sí. Entonces surgió la pregunta inevitable: ¿cómo es posible que una sonda lanzada en la era moderna haya captado una figura que ya estaba grabada en piedra hace miles de años? La posibilidad resulta tan desconcertante como fascinante. Lo que la Voyager 1 ha detectado no es nuevo, es antiguo. Tan antiguo que apenas ahora estamos comenzando a recordar algo que quizás siempre supimos. La Voyager 1 no ha regresado físicamente, pero su señal, su voz, su eco, ha cruzado los límites del abismo cósmico para alcanzar de nuevo nuestra incansable necesidad de respuestas. Lo que transmite no es claro ni directo, pero tampoco parece aleatorio. Porque detrás de cada anomalía, de cada señal imposible, de cada patrón que desafía nuestras leyes,
Podría esconderse una verdad que la humanidad ha preferido ignorar durante demasiado tiempo. No estamos solos. Y quizá, nunca lo estuvimos. La humanidad envió a Voyager para explorar el universo. Lo que nadie imaginó fue que el universo también nos estaba observando. Y ahora, desde el rincón más profundo del vacío, algo ha respondido. No con palabras, sino con símbolos, trayectorias alteradas, imágenes incomprensibles y códigos que parecen hablarnos en un lenguaje anterior al lenguaje mismo. No sabemos si se trata de una advertencia, una invitación, o algo aún más perturbador. Lo único certero es que Verban ha cumplido su propósito de una forma mucho más profunda de lo que jamás anticipamos. Porque lo que acaba de revelar confirma lo que más temíamos, que el universo no es un lugar vacío y silencioso, sino un escenario habitado por inteligencias que trascienden nuestro entendimiento. Inteligencias que quizá han estado esperando el momento en que bajemos la guardia. Si este mensaje te ha dejado sin aliento, si sientes que algo dentro de ti se ha activado tras conocer lo que Voyager ha revelado, entonces no estás solo. Suscríbete para descubrir los próximos mensajes ocultos que el universo aún resguarda. Déjanos en los comentarios qué crees tú que encontró realmente Voyager allá afuera. Comparte este video, porque lo que una vez estuvo en silencio, ahora ha comenzado a hablar.